La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros Laura Ramírez, directora de Agentes Educativos de Mexicanos Primero. Con ella platicamos sobre la cancelación de las escuelas de tiempo completo. Laura, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Manuel Cerrato, Arturo González, Marcela Pamani, saludamos y agradecemos la presencia para poder entender, cuál es el costo que habremos de pagar por la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo. Sí, muchas gracias. Buenos días, Marcela, Manuel, Arturo. Un gusto estar con ustedes. Un saludo también para su audiencia. Saludos, allá en Torreón. Saludos, Laura. Buen día. Buenos días. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué le va a significar a la visión educativa de México el eliminar las escuelas de tiempo completo? Pues mira, un poco en la línea que te escuchaba hablar hace un ratito. Efectivamente, como sociedad, necesitamos pensar que necesitamos también en el terreno educativo, o especialmente en el terreno educativo, porque quizás es la base de todo lo demás y de todo el cambio, ¿no? Y justamente perdemos una visión diferente de la escuela, ¿no? Ahorita te cuento un poco más de las cosas concretas que perdemos, pero perdemos una visión de escuela. Una escuela que se preocupa porque sus estudiantes reciban mucho más allá de cuestiones, digamos, académicas o cognitivas, que claro que son importantes, pero que hoy sabemos que no son suficientes para el desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente que hayas tocado el tema previo y, pues bueno, perdemos en concreto el programa también de alimentación para los niños y las niñas, especialmente en municipios de alta y muy alta marginación. Uh-huh. Ay, Dios, hoy estoy... Marginación, exacto. Esto es tremendo porque muchos de esos niños y de esas niñas es la única comida que reciben al día. Entonces, por supuesto que tiene un impacto social mucho más allá de lo escolar. Perdemos también posibilidades de mejorar el aprendizaje. En estudios se mostró que tiempo completo sí tenía un impacto positivo en pruebas de aprendizaje, especialmente en el campo del lenguaje. Y en el campo de matemáticas, aunque es un poquito más difuso, se vio que cuando la escuela está varios años en el programa, sí empieza a tener un impacto positivo en el aprendizaje. Pero no se queda solo ahí, no se queda, digamos, en las materias tradicionales, va mucho más allá. Permitía a los niños y a las niñas tomar otra serie de habilidades, otra serie de materias que claro que son importantes, como el arte, como los deportes, la computación o el inglés, y que muchas veces pensamos que solo los chicos, las chicas en una condición más favorable son quienes tienen acceso a esas otras actividades de aprendizaje, ¿no? Y pues no puede ser. Todas las niñas, todos los niños deberían tener la misma posibilidad de aprender mucho más allá de las materias, digamos, tradicionales que se ven en las 4 horas de clase normales. Entonces, esa ampliación de horario pues tiene esos impactos directos en las niñas y en los niños. Ahora, hay otros impactos asociados también. Obviamente el impacto para las familias, para la seguridad de las niñas y de los niños, ¿no? Cuando las niñas y los niños están en la escuela, pues están seguros, ¿no? Están ahí con sus docentes. Ellas y ellos, cuando los hemos entrevistado, nos dicen, me encantaba tiempo completo porque era una oportunidad de platicar con mis maestros, ¿no? Entonces, va mucho más allá de solamente una calificación, que claro que es importante que las niñas y los niños aprendan. Y pues un impacto social, en el sentido de que permite mejor incorporación de las mujeres en el ámbito laboral. No me refiero solo a más horas, no estamos pugnando porque las mujeres tengan que estar en horarios extenuantes de trabajo, pero sí que puedan tomar una oportunidad laboral, digamos, porque saben que sus hijos están bien cuidados, ¿no? Y eso es un impacto positivo. Y para las niñas y los niños también, y mucho foco en eso. Los niños cuando están en la escuela, digamos, están en actividades dirigidas y se disminuye el riesgo de que estén en la calle, de que estén solos, de que puedan enrolarse con bandas criminales. Y en el caso de las niñas, un efecto muy particular, y es que ellas, cuando están en casa y no en la escuela, tienden a enrolarse pues en actividades domésticas, ¿no? De cuidado de sus hermanos, de cuidado de la casa, y pues van creciendo con la idea que ellas están hechas para eso y nada más. Entonces,
y hay una visión de mostrarle a las niñas que pueden hacer otras cosas, que pueden ser artistas, deportistas, que pueden trabajar en computación, en ciencia, en robótica incluso, y esto pues tiene un impacto importante. Entonces, bueno, y un último impacto que también se ha visto es que los niños y las niñas de tiempo completo tienden a abandonar menos la escuela. Entonces, imagínate todo esto que te estoy hablando, si ya era importante antes de la pandemia, imagínate después de la pandemia, que justamente nos ha traído abandono escolar, rezago en el aprendizaje, condiciones sociales adversas para las niñas y para los niños, condiciones socioemocionales difíciles, pues es cuando más deberíamos estarlo reforzando. Uh-huh. Laura, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Hola, Manuel. Parece ser que, por desgracia, el gobierno federal no tiene una estrategia clara para mejorar la calidad educativa del país, y me parece que esto es una expresión de ello. Además, otra vez este modo de actuar, como pasó con la desaparición de los 109 fondos y fideicomisos, que simplemente se les dio guadañazo sin un diagnóstico, ¿no? Y pareciera ser que es la forma de tomar decisiones por parte de la 4T o del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se ha tratado de justificar esta decisión? Porque, insisto, no hubo un diagnóstico, no hubo una justificación técnica. Posiblemente, como todo, había aspectos perfectibles en el programa de escuelas de tiempo completo, había cosas que se podían corregir o subsanar, y a lo mejor eliminarlo de tajo no era una solución, sobre todo porque el programa La Escuela es Nuestra pues no abarca muchos de los componentes que escuelas de tiempo completo sí. Aparte, se ha criticado mucho al programa de La Escuela es Nuestra, de que como es entrega directa de los recursos, como es la Secretaría del Bienestar y no la de Educación la que lo rige, pues entonces tiene este carácter más asistencialista que de otra cosa, ¿no? Entonces, ¿hay alguna explicación o se puede entender el porqué de esta decisión que no sea lo meramente político? No, estamos, definitivamente es parte de lo que nos tiene como muy anonadados en la organización, y parte del debate público también ha estado centrado en eso que mencionas, porque pues todo fue una decisión que se comunicó en la mañanera con muy pocos argumentos. Se habló de la importancia de destinar los recursos a la infraestructura, pero no se justificó por qué se quitaba todo lo demás, la alimentación y la jornada ampliada. Uh-huh. Esto, lo que sucedió el lunes fue que en el diario oficial de la Federación aparecieron las reglas de operación de la Escuela es Nuestra, y no venían estos componentes de tiempo completo y de alimentación, a pesar de que un juez nos había dado, a Mexicanos Primero interpusimos un amparo y nos había dado la razón en cuanto que la Escuela es Nuestra podía cambiar el nombre del programa, pero debía contemplar presupuesto para esos objetivos específicos. Uh-huh. Entonces, al no aparecer las reglas de operación y no hay una comunicación clara con un argumento real de por qué se hizo, pues además está yendo en contra de esa decisión judicial que existe. No entendemos en la línea de lo que estás diciendo, no hay claridad en los porqués, en por qué se tomó esa decisión. No es una justificación decir que se va a usar el dinero para la infraestructura. No estamos diciendo que no sea importante. Por supuesto que después de la pandemia hay que volver a invertir en infraestructura. Muchas escuelas quedaron muy dañadas, abandonadas, incluso vandalizadas, y pues hemos estado diciendo también que se necesitan recursos para el agua potable y para el tema de la ventilación. Pero no justifica quitarle a las niñas y a los niños pues esta parte de su derecho y del aprendizaje, lo que tú dices, uh-huh. El foco en esa parte como de la calidad educativa, en lo que nosotros llamamos el derecho a aprender, que es que los niños y las niñas no solamente vayan a la escuela, sino que realmente aprendan allí en ella. Entonces, no pareciera haber una visión que cubra esta parte, y nos parece que es reduccionista contemplar solamente la parte de la infraestructura, y deja atrás el foco en las niñas y en los niños. Uh-huh. Sí, sobre todo porque esta parte de la infraestructura, salvo lo que nos puedas explicar tú, Laura, parece que también queda muy laxo en cuanto al control y ejecución del recurso, porque algo que se ha criticado mucho en estos días es que como es un programa de entrega directa,
pues el dinero va a las comunidades o a los propios padres de familia para que sean ellos quienes se hagan cargo de las labores de mejora, mantenimiento de la infraestructura educativa. Y yo me preguntaría, bueno, ¿realmente qué control puede tener eso? La propia Auditoría Superior de la Federación señalaba que la mitad del recurso del programa de La Escuela es Nuestro, pues no se rastreó su ejecución. O sea, está perdido 1 de cada 2 pesos de ese programa. Y aparte, ¿realmente le toca a los padres de familia hacerse cargo de esas labores? ¿Podrían? Como que debería verse desde un aspecto más técnico, ¿no? Sí, como tú mencionas, una de las grandes fallas, de las grandes carencias de la Escuela Nuestra es que no contempla el tema de la rendición de cuentas y de que los recursos se manejen de manera transparente. Entonces, efectivamente, no sabemos. Y no saber qué pasa con el recurso público, pues tiene una carga muy fuerte pues para la ciudadanía, ¿no? Porque claro, sale obviamente de los impuestos que todos contribuimos. Entonces sí es una carencia bien importante que tiene el programa, que también hemos estado poniendo el dedo en el renglón. Sí se necesita que tenga un componente de transparencia para saber qué pasa con los recursos. Como dices, también tiene esa parte, ¿no? Darle los recursos para el manejo de las familias puede traer un asunto primero técnico, ¿no? En el sentido de que quizás las familias pues no van a tener las herramientas para hacer, por ejemplo, una licitación, claro, ¿no? Para hacer una obra en la escuela. Y también la parte de cómo la comunidad educativa va a priorizar qué se hace con esos recursos, ¿no? Entonces, nos parece que involucrar a las familias en las decisiones escolares es un acierto, es importante, es una deuda histórica. Se necesita cada vez más que la comunidad escolar opere como una comunidad escolar, ¿no? Que entre todos se toman las decisiones, incluyendo a los estudiantes, que al final son los protagonistas. Pero sí creemos que hay formas más efectivas de hacerlo, no mediando el recurso, sino más bien pues tomando las decisiones y con las reglas claras de cómo operar ese recurso en favor de la comunidad, y no necesariamente centrado en el tema de la infraestructura, ¿no? La comunidad escolar podría destinar recursos también a otras actividades que serían súper pertinentes, y no centrar solamente en, como lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿no? Darle más prioridad a los ladrillos que a los niños. Exacto, exactamente, sí, eso me parece un argumento bastante contundente que mencionas, Laura. Nos queda un par de minutos. Me gustaría preguntarte, la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, la propia Jucopo, pues han señalado que intercederían para que no desaparezcan estas estrategias. ¿Qué expectativas les causa ello? Yo creo que va a ser determinante la función del legislativo en este proceso. Ahorita la decisión pues está en la Secretaría, en el Ejecutivo, pero el legislativo sabe que hay un pronunciamiento judicial en cuanto a incluir los componentes que mencionamos, de alimentación y de jornada ampliada. Lo saben porque pues se les dio conocimiento, y entonces yo creo que el judicial va a tener que jugar también ese papel, ¿no? En su esfera de poder mostrarle, hacer ver al Ejecutivo que no se pueden dejar afuera esos dos componentes. Entonces esperamos que nuestra democrática división de poderes pues sea un mecanismo eficiente para que la SEP al final emita otro acuerdo donde sí se contemplen los componentes y no se desaparezca del todo el programa. Muy bien. Pues Laura, agradecemos muchísimo la presencia de Mexicanos Primero para abordar este tema, que sin duda alguna es un tema de mucha relevancia. Si no priorizamos el tema de la educación hoy y siempre, estamos condenados a seguir repitiendo los mismos errores y a tener pocas posibilidades de crecimiento en todos los sentidos en este país. No nada más estoy hablando del ámbito productivo o el quehacer profesional por sí mismo, estoy hablando de una visión más panorámica de lo que significa la vida. Pues muchísimas gracias, Laura, por tu presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Les dejo un dato. En Coahuila hay 650 escuelas en el programa de tiempo completo. Pues les hago también una invitación a que ustedes, como comunicadores, y agradezco el interés en el tema, pues nada, se sumen para que estas 600 escuelas que hay en Coahuila pues permanezcan en
en el sistema y se le brinde este servicio tan importante a las niñas y a los niños. Sí, un saludo por y que supuesto. tengan un lindo día. Gracias, Gracias. Buen Laura. día. Y que de hecho vamos a platicar más tarde con la maestra Flor Rentería Medina, coordinadora de educación en la Laguna de Coahuila, de servicios educativos en la Laguna de Coahuila, quien nos decía, aquí en la región había unas 270 escuelas incorporadas a esta estrategia de tiempo completo. Desde el inicio de la administración federal ya no hay ninguna. O sea, de esas 270, y sí, disminuyó en todo el país, de más de 70,000 a menos de 10,000. Pues en la Laguna yo creo que fue de las primeras. Efectivamente. Bueno, son las 8 de la mañana con 29 minutos. Muchísimas gracias.